Bien, vamos a comenzar nuestra tercera clase de introducción a la relatividad general. Ok. Y nos habíamos quedado básicamente comenzando la noción de espacio tangente para después pasar a la de espacio cotangente. Entonces, nos quedamos básicamente con los espacios tangente. Nos habíamos quedado con la definición de vector, ¿no? En variedades. Entonces, el vector, para recordar un poco lo que habíamos discutido la vez pasada, digamos, tenemos aquí una variedad y tomamos un punto sobre la variedad. Ya sabemos que sobre ese punto pues tenemos nuestra carta, ¿no? Tenemos aquí el dominio de la carta U y definimos una manera de alternativa, digamos, de definir el vector, ¿no? Además de que es equivalente, digamos, a la relación de equivalencia que se mencionó la vez pasada, lo dijimos al último, es con una curva que vaya de algún intervalo, ¿vale? Por aquí va la curva C, ¿ok? Esta curva va de un intervalo en los reales, ¿ok? a la variedad, ¿no? Entonces aquí la imagen de esta curva pues va a ser una curvita, ¿ok? Y con la carta, digamos, acuérdense que la carta pues es U y el mapeo phi, ¿ok? Con el mapeo phi, ¿vale? Que le llamamos las coordenadas. Ese mapeo pues va aquí al espacio euclidiano, Rn, ¿no? Vamos a pensar que esta de acá es la variedad M de dimensión n, ¿no? Dimensión m, tiene que ser n para que sea compatible aquí este asunto. Y bueno, aquí yo tengo mi abierto en Rn, ¿vale? U minúscula. Y entonces esta curva que estoy en verde, las propiedades que tenga esta curva, las definimos en función de las propiedades que tiene la curva aquí en Rn, que se construye con este mapeo. De aquí para acá, tengo este mapeo, la curva va de aquí en esta dirección. Entonces este mapeo básicamente es, si usted va en esta dirección, es phi con posición C. ¿Okay? Este va básicamente de este intervalo de los reales en U minúscula que pertenece a Rn. ¿Okay? Entonces, el vector tangente, en esencia, es la derivada, digamos, en el punto cero, ¿sale? Porque este, digamos, es el punto cero en el intervalo, ¿sale? Y es el que corresponde con el punto X aquí. Entonces, esta como curva, la derivada de la curva, digamos, nos da un vector tangente, Rn, ¿sí? Y ese vector tangente es el que queremos definir como vector aquí arriba. Entonces ese es el vector que adjuntamos acá. Uno lo puede expresar en términos de las coordenadas y esto, bueno, el phi con posición C de t, ¿okay? Donde t sería un elemento del intervalo, pues esto de acá no es otra cosa más que x1 de t, denotando, ¿no? Denotando a phi, a las coordenadas phi por x1, x2 de t, etcétera, xn de t. Entonces, pues la primera derivada es justamente la definición de lo que llamamos vector tangente, ¿no? Que sería simplemente aquí la derivada de cada uno de estos componentes. Vector velocidad también, lo podemos pensar
como el vector velocidad. ¿Vale? Entonces este vectorcito, que es el que se refleja aquí, es el que damos por entendido de este vector de aquí. ¿Okay? Bien, y entonces, pues estos números, o sea, estos de aquí son los que llamamos. Entonces, se recuerdan, en la clase anterior, les llamamos B1 phi, B2 phi, B, Bn phi, ¿ok? Porque hacen referencia a la carta, ¿no? Están definidos solamente en este punto. Y este vector es el que se puede verificar, también utilizando esta definición, que cumple con esta regla de transformación cuando yo tengo otra carta, digamos. Tengo otra carta aquí que incluya al X. ¿Okay? Entonces yo puedo pasar de una carta a la otra con esta regla de transformación. Phi' de X vamos a llamarle K, no, debe ser I, y debe ser primado, prima, con respecto a XJ. Creo que, a ver, eso no estoy errando, no, debe ser primado. Este debe ser nada más aquí I, y este es el primado. ¿No? Vale, o sea, estas X' son las coordenadas en la carta que va a estar dada por phi', ¿no? O sea, donde está el mapeo phi', ¿no? Las coordenadas phi'. O sea, entonces, esta es la regla de transformación de un vector y esta es la forma alternativa, ¿no? Bien, entonces el espacio tangente, que es en lo que nos habíamos quedado, básicamente el espacio tangente, pues son los vectores tangentes en X, ¿vale? Todos los vectores tangentes en X. Entonces, espacio tangente son todos los vectores en X. De hecho, aquí, déjenme hacer una pequeña corrección, porque no es cualquier espacio tangente, sino es el espacio tangente eh, T, TX, M. ¿Ok? Así lo denotamos, ¿verdad? La verdad. M. Entonces, TXM, esa es notación, ¿no? Pero hace alusión al punto X. Entonces, quiere decir, en cada punto de la variedad, cada punto yo voy a tener aquí un espacio tangente que puedo adjuntar, ¿no? Y este espacio tangente es un espacio vectorial. ¿Sale? Es un espacio vectorial en virtud de las propiedades que habíamos visto que cumplen los vectores. Bueno, o no me acuerdo si eso lo vimos todavía. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, pero este de acá va a ser un espacio vectorial. ¿Okay? O sea, no nada más se llaman vectores por nombrarlos de alguna manera, sino aquí, hasta aquí, pues no hemos dicho que estos objetos geométricos realmente cumplen con las propiedades matemáticas, los axiomas que definen lo que se llama un espacio vectorial. Y en efecto, ¿no? Estos van a constituir un espacio vectorial. Y no solamente el espacio tangente, ¿no? Que está formado con los vectores, sino también con el espacio tangente y tomando productos directos del espacio tangente consigo mismo, en el mismo punto, con eso se construyen espacios vectoriales de una dimensión más grande. Y estos espacios vectoriales
son los espacios vectoriales que contienen ahora a los tensores, ¿no? Y eso básicamente van a ser los tensores. Entonces, los espacios tensoriales también van a ser espacios vectoriales en este sentido formal matemático. Permítanme tantito, porque todo está el examen de admisión. Ya está por acabarse. Okay. Bien, perdón. Bien, entonces ese sería el espacio vectorial, solamente el conjunto de todos los vectores en el punto X, ¿no? Entonces, digamos, haciendo una imagen así intuitiva, pues digamos, yo puedo tener un vector en esta dirección, en todas las direcciones posibles, ¿no? ¿Vale? Entonces, todos los vectores, ¿vale?, que puedo construir, esos son los elementos del espacio tangente. Ahora, podemos tener que para el conjunto de pares, digamos, de pares X, Bx, ¿no? O sea, es decir, me refiero al punto X y a un vector en X, ¿vale? Con X que pertenezca a la variedad, ¿vale? Y Bx que pertenezca al espacio tangente, ¿vale? Aquí me estoy equivocando. Denoté M. Al espacio tangente, ¿sale? Digamos, el conjunto de todos estos pares se le va a llamar as tangente, ¿no? Es decir, la colección, digamos, de todos estos pares es llamado as tangente, ¿no? Es llamado as tangente. ¿Okay? Bien, entonces ese es el as tangente, ¿no? Y bueno, esto entra dentro de una noción más general, ¿no? Que puedes construir con las variedades diferenciables en la geometría diferencial, que se llama haces fibrados, ¿no? Pero eso no estoy seguro que lo veamos acá, pero bueno, es un tema importante también, por ejemplo, para la descripción formal de lo que es una teoría de Yang-Mills, ¿no? Que es un ejemplo de la teoría de Yang-Mills, es justamente la teoría electromagnética. Bien, entonces ahora, cuando igual, pues ya que tenemos un espacio vectorial, pues podemos aprovechar las ventajas de tener un espacio vectorial. Entonces, en particular, cuando tenemos un conjunto de vectores que sean linealmente independientes, de vectores tangentes, entonces esto, en este contexto, le vamos a llamar marco, ¿no? ¿Vale? Entonces, marco, ¿vale? En X, ¿vale? Simplemente va a ser un conjunto cualquiera, un conjunto de vectores tangentes linealmente independiente, ¿no? Entonces, es importante tener este conjunto de vectores linealmente independientes, porque ya sabemos que cualquier otro vector en el punto X lo voy a poder expresar como una combinación lineal de estos vectores linealmente independientes. En particular, hay un marco natural, digamos, marco natural, que pues es justamente el que hace coincidir con los ejes del espacio euclidiano, ¿no? Entonces, este marco natural, digamos, asociado a la carta, ¿no? Recuerda que tienes que hacer referencia a una carta en concreto. Entonces, es el conjunto
de los vectores unitarios básicamente de un espacio euclidiano, ¿no? Rn, ¿no? O sea, es decir, E sub I, lo voy a llamar así, cuya componente jésima, déjame borrar aquí un poquito, la componente jésima de este marco, pues sería J. ¿no? O sea, estos vectores no son otra cosa más que aquí con I desde 1 hasta N, ¿no? Y J igualmente, ¿no? No son otra cosa más que los vectores 1, 0, 0, etcétera, 0, 1, 0, etcétera. Y así, ¿no? O sea, son esos vectores, ¿no? Entonces, en este marco natural, pues, por ejemplo, los BI de esta, digamos, carta, pues serían las componentes del vector en el marco natural, ¿no? Son las componentes del vector B en el marco natural. Profesor. Sí. Entonces había dicho que los vectores serían los vectores unitarios de Rn. ¿Los vectores E te refieres? Sí, son los del espacio euclidiano Rn. Sí, básicamente, del espacio euclidiano Rn. No, estos que están acá. Sí, sí, en efecto. Ujú. Esa es una base, digamos, de vectores del marco natural. Entonces, digamos, la generalización de la noción del espacio tangente es el ejemplo de, si me regreso un poquito, lo voy a poner de este lado. Cuando yo tengo una superficie en R3, ¿no? Entonces podemos tener aquí el plano tangente, ¿no? Este de acá sería en un punto P, digamos, sería el ejemplo un ejemplo dos dimensional del plano tangente. Entonces, claramente, este plano tangente pues lo puedes identificar con un espacio euclidiano aquí, y, x, si tú quieres, ¿okay? Donde tengo yo los vectores E1 y E2, ¿no? Entonces, estos dos vectores son el marco natural, digamos, en este caso, de este plano tangente, ¿no? O sea, nada más estás llevando este plano y lo adjuntas en el punto X en cuestión, ¿no? Obviamente, cada punto va a tener su propio plano, su propio espacio vectorial, ¿no? De plano tangente. Ahora, imagínate la situación donde yo tengo una variedad que ya no es una superficie, una variedad de más dimensiones, 4-dimensional, o como las variedades también que aparecen en el contexto de la teoría de cuerdas, que pueden ser ahí, el espacio ya puede ser de 10, 11 dimensiones, incluso algunas soluciones de 26 dimensiones, etc. Entonces ahí el plano, el espacio tangente a esas variedades, pues va a ser exactamente de la misma dimensión, va a ser un espacio vectorial de la misma dimensión que el espacio euclidiano al cual son mapeados los dominios de las cartas, ¿no? Bien, entonces, vamos acá. Entonces, este sería el espacio tangente. Ahora podemos definir lo que se llama el espacio cotangente. Y el espacio cotangente lo vamos a denotar igual, se define en el mismo punto, ¿vale? O sea, para cada punto de la variedad, pero para distinguirlo del espacio tangente, le vamos a poner aquí una estrellita, ¿ok? Y va a ser igual m, ¿no? O sea, tx estrella, ¿ok? Ese sería el espacio. Este de acá, ¿quién sería? Pues el espacio cotangente no es otra cosa más que es el
espacio vectorial dual, ¿vale? Es el espacio vectorial dual. ¿Vale? Es el espacio vectorial dual del espacio tangente. O sea, es un resultado en álgebra lineal o en la teoría de espacios vectoriales, que si yo tengo un espacio vectorial, entonces yo siempre puedo construir el espacio dual, ¿no? A través de una aplicación lineal. Y los elementos del espacio cotangente en vez de llamarle simplemente vectores, o sea, también son vectores, ¿no? Porque son elementos de otro espacio vectorial, se les llama, se distinguen, ¿no? Y se les llama unoformas. Ese es un nombre, o también se les llama vectores covariantes. Covariantes. Solamente son nombres, ¿no? No hay A ver, permíteme. Creo que ya está acabando el examen. A ver, permítame tantito. Déjame recurrir aquí a algún asunto particular.
Bien, ahora sí regresamos ya. Ya acabé ya con el otro asunto. Espero ya no tener más interrupciones. Bien, entonces, espacio cotangente, como decíamos, pues es el denotado de esta manera. Es el espacio vectorial dual del espacio tangente. Y los elementos del espacio cotangente se llaman unoformas, vectores covariantes. Para distinguir el nombre de los vectores en un espacio vectorial y otro, en el cotangente se le llama vectores covariantes y en el tangente se le llama vectores contravariantes. ¿Ok? Solamente es un nombre que se le da para distinguirlo, ¿no? Y de manera particular, las componentes de un vector covariante, ¿vale? Las componentes de un vector covariante, pues al final van a resultar en, o sea, decir, al final de cuentas es un vector, ¿no? Entonces, para distinguirlo, digamos, del otro vector y no confundir que pertenecen a distintos espacios vectoriales, simplemente se elige la notación en la que los índices están abajo. Se elige la notación en la que los índices están abajo. Y estas serían las componentes del vector covariante, ¿no? Mientras que en el contravariante, pues están arriba, ¿no? Y la situación es tal que una manera de relacionarlo con, de definir a estos vectores cotangentes es también con una equivalente relación de equivalencia, ¿no? Es decir que bajo un cambio de coordenadas, con el índice aquí abajo y voy a eliminar esta notación que hace referencia a la carta, ¿no? Para simplificación de la notación, la componente iésima, digamos, del vector transforma como lo esperado, ¿no? Es decir, BJ, XJ, y aquí X primado y iésimo, ¿no? Esa es la regla de transformación. Entonces, cuando vemos análisis tensorial en métodos matemáticos, pues al final de cuentas, los vectores y en este caso los vectores covariantes, pues se definen a través de su regla de transformación, ¿no? Pues en este caso, esta es la regla de transformación de los vectores covariantes. ¿Vale? Esta es la regla de transformación de vectores covariantes. Fíjense que en esta regla de transformación, estas transformaciones eh, son difeomorfismos, ¿vale? De la variedad en sí misma, en este caso. O sea, esta X depende de X', porque son las coordenadas en distintas cartas, ¿sí? Y esa es una propiedad que es muy interesante, que aparece justamente en las ecuaciones de la relatividad, en particular en las ecuaciones de la relatividad general, que las teorías son invariantes ante difeomorfismo, ¿no? Es decir, son invariantes ante transformaciones generales de coordenadas, ¿no? Esa es una de las propiedades que logró descubrir Albert Einstein en sus ecuaciones, que yo puedo, que las ecuaciones no dependen de la carta que estés utilizando para describir al sistema físico, ¿no? Entonces eso se expresa en el sentido de que estos dos vectores, en este caso covariantes, son equivalentes, ¿no? Es en ese sentido, ¿no? Y un ejemplo que habíamos visto ya era lo del gradiente, ¿no? El diferencial de una función f. Acuérdense que para el diferencial, digamos lo que tenemos aquí, digamos nuestra variedad, este, tenemos un punto X y tenemos aquí un mapeo a los reales,
¿ok? Entonces, tenemos un mapeo a los reales que está dado por una función f, y aquí necesitamos agregar una carta. Esto lo mapeamos a nuestro Rn con nuestras coordenadas fin, y esto va en esta dirección, esto va en esta dirección. Entonces, las propiedades que tenga f las defino de acuerdo a las propiedades que tenga este mapeo que está acá, ¿vale? Bueno, van al mismo punto, de hecho, o bueno, al mismo conjunto de puntos, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a llamarle el rojo. Entonces, este mapeo, pues es F, composición F inverso, ¿no? Y le llamamos F phi, ¿no? Y entonces, dependiendo de cuáles sean las propiedades que tenga son las propiedades que llamamos a F, ¿no? Por ejemplo, si F phi es continua, es decir, si una función F que sea continua aquí, pues es continua mientras esta sea continua, ¿ok? Si es diferenciable, pues es diferenciable si es diferenciable. Y así se definen las propiedades, ¿no? Entonces, en particular, habíamos visto el gradiente, ¿vale? Eso significa que es una función C1, ¿no? Por lo menos, ¿vale? O sea, una función C1 sobre la variedad, pues va a ser que sea diferenciable, ¿no? Pero para estudiar la diferenciabilidad, pues es suficiente con que existan las derivadas parciales de esta función. Y las derivadas parciales de esta función f sub phi, pues ya sabemos cómo calcularlas y cómo definirlas, porque ya sabemos cómo opera el cálculo diferencial en Rn, ¿no? En estos espacios Rn, ¿no? Entonces, pues tomamos la derivada parcial simplemente de f sub phi, y esta transforma simplemente por la regla de transformación de coordenadas como, bueno, aquí sí conviene utilizar, por la cuestión de la notación, esto, usar derivada con respecto a xi, y aquí sería derivada de f phi en el otro marco de referencia, x primado, vamos a llamarle j prima, por la derivada de xj prima con respecto a xi. Entonces, si ustedes se fijan, esto transforma exactamente como quién, como un vector covariante. Entonces, el gradiente es un vector covariante, es una unoforma. ¿Ok? Ese es el ejemplo de la unoforma. Bien, entonces una vez que ya tienes vectores, tienes el espacio tangente, tienes el espacio cotangente en algún punto P. Con esto puedes construir los tensores, ¿no? Pero ahorita vamos a volver a los tensores. Antes de terminar con los vectores, se pueden construir campos vectoriales y campos de unoforma, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construyen? Sería campos vectoriales, perdón, y de unoforma. ¿Vale? O sea, los campos vectoriales me voy a referir a los campos que se construyen con los vectores en cada punto del espacio, y los campos de unoforma se construyen con los vectores covariantes o las unoformas, ¿no? Pero la idea básica o intuitiva de lo que es un campo vectorial es exactamente el mismo sentido como la noción que tenemos en física. Es decir, yo tengo aquí mi variedad, y en cada punto defino un vectorcito, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay otro vectorcito, son distintos puntos, ¿no? X1, X2, 3, etcétera, ¿no? Entonces aquí puedo definir vectores
que se muevan de alguna manera. Por ejemplo, vamos a decir que esto se empieza a mover así en esta dirección, ¿vale? Vamos a decir que, por ejemplo, acá empieza a ser como un remolino, ¿vale? Entonces, estos de acá son cuando yo puedo definir en cada punto de la variedad un vector, entonces vamos a tener un campo vectorial sobre la variedad, ¿no? Entonces vamos a decir un campo vectorial sobre la variedad, vamos a anotar ahora la variedad por B, sobre B, asigna, es una asignación, digamos, ¿no? Es una asignación. Es una asignación de vectores tangentes en cada X que pertenece a la variedad, ¿vale? Para cada X que pertenece a la variedad, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esto? Bueno, simplemente nos tenemos que mover sobre cartas que contengan a cada punto de la variedad, ¿no? O sea, nos vamos a ir moviendo sobre cada carta y ahí vamos definiendo un vector, ¿no? Cuando... Ok. Bien, entonces fíjense. Vamos a considerar una función diferenciable. Por otro lado, vamos a consideramos una función diferenciable. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta aquí. A ver, vamos a ver quién. A ver, Rubén. ¿Me escuchas? Hola, sí lo escucho. ¿Cómo define una función diferenciable, digamos, que vaya de f, de la variedad de, en los reales? Una función diferenciable, le pedíamos que fuera biyectiva. No tiene que ser biyectiva. O sea, a ver, una función biyectiva tiene que ser un mapeo 1 a 1 y sobre, ¿no? Y entre la variedad que puede tener cualquier dimensión y los reales, pues no Ah, puede claro, haber. no puede ser biyectiva, es cierto. O sea, ¿qué es el procedimiento que tenemos que seguir para decir que ese es diferenciable? ¿Qué fue lo último que dijo, profesor? ¿Perdón? ¿Qué fue lo último que dijo? Ah, sí, digo que cuál es el procedimiento que tenemos que realizar para poder decir que f, una función que va de la variedad de los reales, es una función diferenciable. ¿Es pregunta abierta para todos? Ajá, a ver. A ver, ¿alguien, un voluntario? Porque eso ya lo vimos, ¿eh? De hecho, lo podemos de ver hace un segundo. Profesor, Ajá, ¿no teníamos que tomar de B una carta? exactamente, ¿no? O sea, tengo aquí mi variedad y luego en el punto X, ¿no? Formo una carta, ¿no? Bueno, escojo una carta del Atlas, ¿no? Y bueno, aquí de X a los reales va la función. Y luego, ¿qué propiedad? Es decir, ¿cómo sé que esta f realmente es diferenciable, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que verificar para que f sea diferenciable? Que la función composición que resultaba de f compuesta con su función de la carta a Rn
pero inversa, fuera diferenciable. Exacto, ¿no? Este es el punto, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi carta, el dominio de la carta, pero la carta va con el dominio y con las coordenadas, ¿no? Esta phi son las coordenadas. Entonces estas coordenadas son un mapeo que van de aquí al Rn, ¿ok? A otro abierto, en Rn, y entonces para poder garantizar que esto es diferenciable, o sea, es decir, la noción de diferenciabilidad de una función de la variedad de no reales es definida siempre y cuando f con posición phi inverso sea diferenciable. Entonces, esta es la que es diferenciable, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esta función, ¿ok? ¿Sí quedó claro, Rubén? Sí, más o menos. Ok, bien. Sí, o sea, digamos que es la definición, ¿no? Digamos, no hay manera de definir diferenciabilidad acá arriba, digamos. Como decíamos ayer, el mensaje que se discutió el otro día es que todas las propiedades del cálculo diferencial están en función de lo que hagamos acá abajo en realidad, ¿no? O sea, digamos, si yo sé que este es diferenciable, entonces este es diferenciable, ¿no? Esa es la definición de diferenciabilidad de f. ¿Okay? Bien, entonces, déjenme definir la siguiente cantidad. O sea, ya que tengo esta función f phi, voy a definir la siguiente cantidad, esta contracción, digamos. Voy a agarrar un vector que está aquí en este punto, ¿vale? Un vector b, que depende de la carta, ¿no? Digamos, aquí depende de la carta, entonces voy a hacer un vector b, cuyas componentes sean, bi, bi phi, y lo voy a contraer con el gradiente de esta función, que ya sé cómo se define, ¿no? Lo acabamos de hacer, entonces va a ser la derivada de f de phi con respecto a xy. Y obviamente estas xy dependen también de la carta, ¿no? Porque esas son las coordenadas. La carta, en sí estas, xy, pues es la componente iésima de phi, en sí, ¿no? O sea, en sí es eso lo que se refiere. La componente iésima de phi, ¿ok? Déjame hacer esto. En otras palabras, esta de acá son los elementos de este abierto, ¿no? Entonces, como es un espacio euclidiano, pues aquí estas son los componentes x1, phi, x2, phi, etcétera, ¿no? Y la notación del sub phi solamente es para hacer referencia a la carta, ¿no? Que no es lo mismo esta carta que otra carta, y menos si está en otro punto, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos al respecto de eso. Y entonces tengo esta combinación, ¿no? Y esta combinación, pues vamos a ver algunas propiedades que son importantes de esta combinación, y le voy a denotar a esta combinación como depende de b, digamos del vector, y depende de f, simplemente la voy a denotar por b función de f. ¿Ok? Es decir, el vector como si actuara sobre una función, ¿no? Esa es la notación, ¿no? Pero esto es lo que significa. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver que este vector, o sea, esta combinación, esta es la definición de esta cantidad, es invariante de la carta elegida, ¿vale? En este punto X. Ese es un punto importante. Esta combinación es invariante de la carta elegida. ¿Ok? Entonces es invariante de la carta elegida, pues vamos a probarlo. Bien, entonces, pues simplemente
voy a partir de la expresión en una carta y voy a sustituir lo que va en otra carta, ¿no? Entonces voy a partir de esta misma expresión, voy a tener aquí BI phi, derivada F phi, y por eso sí es importante aquí resaltar el hecho de que depende de phi, etcétera, ¿no? X y phi. ¿Y qué voy a hacer para escribirlo en términos de la otra carta? Pues ya sé cómo transforma mi vector, ¿no? Estas son las componentes del vector, entonces este transforma como B, perdón, aquí sería J, ¿vale? Es la otra carta, le voy a poner phi', ¿ok? Y luego de aquí tengo, o sea, este mismo nada más va a ser derivada X y con respecto al X que depende de la otra carta, ¿vale? Bueno, aquí ya se hizo muy fea la notación, entonces nada más con el primada lo vamos a distinguir, ¿no? Para no... Entonces voy a poner aquí J, pero prima, ¿ok? Aquí va a ser un J'. Entonces tengo derivada de XY con respecto a XJ. Este término nada más es este de aquí. Ahora, yo ya sé cómo transforman las derivadas, ¿no? Que lo vimos aquí. Que cómo transforman como vectores covariantes, ¿no? Entonces, este de acá son las componentes de un vector covariante. Entonces, esto de acá va a ser la derivada F phi' con respecto al X y phi, ¿no? Perdón, phi primado. Déjenme lo borro aquí. Que dijimos que no íbamos a utilizar el phi, ¿no? Entonces, este de acá sería... a ver, ¿cuál sería? Y, si este es I, entonces acá va a ser J, ¿ok? Este J que está acá, no es cierto. Déjenme pensar aquí rápidamente, tengo la expresión, ¿no? Es más, mira, aquí vamos a hacer un truco. Voy a agarrar la expresión, la voy a copiar para guiarnos, ¿vale? Y la voy a poner por acá. Y la voy a hacer más chiquita. Bueno, entonces ahí está. Bueno, aquí es importante lo siguiente. Aquí estoy errándole. Porque a este le tengo que poner J'. Acuérdense que los índices tienen que ser igualitos. Aquí se están contrayendo estos dos índices, J', J', ¿vale? Y hay una suma, ¿no? De acuerdo con la convención de Einstein. Ahora, este I es el índice libre que queda aquí, se contrae con este, ¿ok? Entonces, con este se contraería, ¿no? O sea, digamos que yo voy a sustituir esto, lo que está aquí, ¿vale? Pero aquí también hay un J' que tenemos que ser cuidadosos para que no se repita el índice, porque si no estaríamos violando la regla que habíamos dicho la vez pasada. Entonces aquí déjenme poner no J', sino un K. K' de la derivada de XK' con respecto al XY. Ahora sí. Entonces ahora estos términos junto con este de aquí, ¿vale? Los junto, voy a tener BJ', phi', derivada de phi' con respecto a XK', y luego estos dos, este y este, los voy a pegar. Derivada de XY con respecto a XJ' por la derivada de XK' con respecto a XY. Pero si tú te fijas, esto, por la regla de la cadena, pues no es más que esto que está encerrado en el cuadrado, no es más que la derivada de XK' con respecto a XJ'. Y esto es la delta de K', J'. ¿Vale? Y entonces, pues sustituyo esa delta K, ¿y qué es lo que obtengo? Que derivada BJ', phi', aquí en vez de K', pues sustituyo J', la derivada de la función, evaluado en la otra carta, ¿ok?
O sea, no es la misma función, esta no es la misma que esta, ¿vale? Esta es la función que toma valores en otro abierto, ¿no? Por la derivada de xk, perdón, no es xk, es j' aquí, ¿no? J'. Y si tú te fijas, esta cantidad es la misma que esta. Eso que estamos demostrando aquí, eso es lo que se llama la covarianza. Y ese es el punto importante. Las ecuaciones de la relatividad, tanto de la relatividad especial como las ecuaciones de la relatividad general, son ecuaciones covariantes, ¿no? O sea, tú puedes demostrar, tú puedes formular, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell en su forma covariante, ¿no? Es decir, que no dependan de la elección de coordenadas. ¿Vale? Entonces, Profesor, sí. ¿cómo es que eliminó la delta con los índices? Porque como la delta de Kronecker es 0 para K' distinto de J', pero es 1 cuando K' es igual a J', entonces a este índice no le queda de otra más que ser J'. ¿Vale? Sí. Entonces ya con esto se elimina la delta. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bien, entonces esta cantidad, entonces así, BF, que está definida como BI, phi, derivada F phi XI, phi, es invariante. ¿Está bien? Es una cantidad invariante de la carta. ¿Vale? Bien, ahora quiere decir que este B lo podemos pensar así, se puede pensar a B como un mapeo que está dado por B, que va de funciones de la variedad, creo que denoté la variedad de otra manera, como B, ¿vale? Funciones de la variedad en los reales. ¿Okay? Entonces, ¿qué propiedades? ¿Por qué? Porque aquí agarra, ¿no? Este B agarra una función de funciones, de hecho no tiene que ser C1, ¿no? Aquí se equivoca. O sea, simplemente funciones continuas de la variedad, ¿no? Aunque tiene que ser diferenciable, ¿no? Sí, no, sí son C1. Sí, porque son por lo menos una vez diferenciables. Entonces agarra funciones de acá y esto de acá, pues ya es un número real, ¿no? Este de acá es un número real. Pero ¿qué propiedades cumple? Bueno, pues uno puede probar aquí de manera muy sencilla que si yo tomo la suma de funciones que son 1 diferenciables de clase C1, ¿vale? Si son de clase C1, pues esto de acá es lo mismo que BF más BG. Y esta es una propiedad que se requiere para poder probar que estos vectores forman un espacio vectorial, ¿no? Claramente, si yo le pongo aquí constantes, pues también cumplen lo mismo, ¿no? Y ya con esto se verifica, se pueden verificar todas las propiedades del espacio vectorial, ¿no? Y entonces, por eso estos vectores, estos elementos del espacio tangente, o por eso el espacio tangente, forman lo que se llama un espacio vectorial. Profesor, Sí. ¿la B en el C1 es la variedad? Sí, sí, aquí es una... Es que Es confuso, ¿no? un Déjame poquito. mejor, le llamo M, ¿no? Para que sea de manifold. Y la B M, de vector. M, ¿no?
La B, este de acá es del vector, ¿no? Este de acá es un vector. No, este de aquí. Es un vector que pertenece, este vector B pertenece al espacio tangente en el punto P, ¿no? Aunque aquí, sí, no importa, en el punto P. ¿Sale? Entonces, el vector, digamos, toma, o sea, lo podemos pensar de esta manera, ¿no? Como si este vector, como un objeto geométrico, toma, actúa sobre funciones y lo manda a los reales, ¿no? Y entonces, y además cumple con esta propiedad, ¿no? De linealidad. Y entonces eso hace que el conjunto de estos elementos, o que tú identificas estos elementos con los elementos de un espacio vectorial. ¿Ok? Pero, además, cumple con una propiedad que no cumplen en general los vectores, porque ya sabemos cómo actúa este, ¿no? Cómo está definido. Entonces cumple, además cumple con una regla de Leibniz. Cumple con una regla de Leibniz, que básicamente nos dice que si yo tengo B actuando sobre el producto de dos funciones, esto de acá va a ser igual. Bueno, pues muy fácilmente, ¿no? Porque toma la definición de B, voy a tener la componente de B, voy a ignorar aquí ya, bueno, voy a poner en la carta phi, la derivada con respecto a xy de f en la, perdón, aquí sería, cuidadoso, f por g en la carta phi, ¿ok? O sea, son dos funciones en la misma carta. Cada una va a un cierto dominio, a una cierta imagen en los reales, ¿no? Entonces, pero el punto es que este fg es lo mismo, o sea, es un producto de funciones, ¿no? Es lo mismo que f phi por g phi. ¿Okay? Ese es el asunto. Esto es lo mismo. Y pues como yo tengo aquí un producto de funciones, pues aquí simplemente actúa aquí está la regla de Leibniz, ¿no? Pueden verificar esto si gustan, haciendo lo siguiente. Básicamente dicen, mira, H la voy a definir como, como el producto de las funciones, ¿no? O sea, aquí no hay composición, es el producto de las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo agarro H de X, esto es lo mismo que F de X por G de X, ¿no? Entonces, si al final para la variedad yo necesito construir, hacer composición de esta H, composición con el phi inverso, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tomo un punto en la carta, digo en el abierto, en los reales, aquí, X, por ejemplo, X vector lo voy a poner. Entonces, pues esto como es una composición, pues lo puedo expresar como H de phi inverso de X. Pero esto es lo mismo que, por esta definición, que F de phi inverso de X vector, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que este X, ¿no? Si te fijas, este X no tiene el vector. Aquí está. Aquí sería inverso. Y luego multiplicado, de acuerdo con esta regla, que phi inverso de X vector. Pero esta es por definición F composición phi inverso de X vector, G composición phi inverso de X vector. ¿Ok? Y me elimino ya el X vector, entonces H composición phi inverso, que es
f, g, phi, ¿ok? Por definición, esto de acá sería f de phi multiplicado por g de phi. ¿Okay? Entonces, como tengo el producto de dos funciones, pues aquí simplemente la derivada del producto, de acuerdo con la regla de Leibniz, se la derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del otro, ¿no? Entonces, claramente puedes probar que b de fg es lo mismo que sería g b de f más f b de g. ¿Okay? Al final de cuentas, estas son funciones, así que pues puedes hacer esto, ¿no? Sin problema. Bien, ahora, fíjense, de manera muy particular, yo podemos elegir de manera muy particular, se pueden elegir de manera particular, se pueden elegir los elementos del vector, ¿no? B y phi, como si fueran los elementos del marco natural. Los elementos del marco natural. En otras palabras, estas componentes pues serían BJ iésimo. No, perdón, aquí sería BJ, sería BJI. ¿No? Estos serían o sea, en otras palabras son, si J es igual a 1, pues solamente si I es igual a 1 va a ser 1, ¿no? Son los elementos base, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería B de phi en este caso? Bueno, en este caso serían los elementos base en la carta I, ¿vale? Este es los componentes del vector. Multiplicado por la derivada con respecto a xj de f de phi, ¿no? Y este de acá, pues son estos delta ji, que es con quien se hace la contracción aquí, ¿no? Entonces esto de acá quedaría simplemente derivada con respecto a x y de f de phi. Entonces, en cierta forma, tú puedes asociar, ¿no? Pues se puede asociar en el marco natural a derivada con respecto a xy como los elementos base del vector, ¿no? ¿Vale? De tal manera que un vector se puede asociar en el marco natural a delta xy, de hecho lo voy a poner así en conjunto, como los elementos base del espacio vectorial, del espacio tangente. ¿Vale? De tal forma que yo, si X, por ejemplo, es un elemento del espacio tangente, yo puedo definir X sobre una función, ¿no? O sea, ya vimos que esto de acá es bien definido, X sobre una función dado por las componentes del vector, por la derivada de f con respecto a x y, ¿no? Bueno, aquí hay también una confusión. Déjame le llamo a las componentes de otra manera, ¿no? Por ejemplo,
¿cómo le llamaré? BI. ¿Sale? Porque son las componentes del vector, y aquí, digamos, ya estoy eliminando la notación de que se hace referencia a una carta, ¿no? Pero se tiene que hacer referencia a una carta, ya vino. Incluso estoy eliminando aquí el hecho de que esta función no es la función que va de la variedad a los reales, sino es la f', ¿no? Entonces, me puedo eliminar esta f y considerar el vector simplemente como bi xi. ¿Vale? Entonces, estos son los vectores donde esto de acá serían los elementos base. Ese es, se puede identificar de esa manera a esto como los elementos base, que es lo que estoy poniendo aquí, ¿no? Y este de acá como los elementos del espacio tangente en un punto dado de la variedad. ¿Okay? Es mucho más natural estudiarlo de esa forma. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, en el caso de... Profesor, Sí, había puesto esa XF anteriormente, desde un inicio, con sí. BF como B phi y arriba el índice I, y luego la derivada parcial de F sub phi, luego Sí. la derivada parcial de X sub phi y arriba el índice I. En este caso, las B phi sub I Sí. serían el papel de ahora las derivadas de respecto de X y Y. ¿Ahora otra vez la pregunta? Antes, cuando ponía BF, Ajá. la primera vez puso que aparecían unas B y superíndice I. ¿Aquí dices tú? La primera vez que nos dijo, Ah, bueno, acá vamos a ver. Aquí está. Esta. sí, esa es BF, B, I y arriba la I. Sí. Ahora serían el papel de las derivadas parciales. No, sino que, o sea, estas de acá siguen siendo las componentes del vector, pero el punto es que este phi, pues, hace referencia a la carta, ¿vale? Sin embargo, ya vimos que esta cantidad, pues, no depende de la carta elegida. Entonces, no tiene ningún caso estar acarreando, en la notación me refiero, el hecho de estar tomando, de siempre, denotar a las componentes del vector con este phi, porque simplemente podemos sobreentender que hace alusión a la carta, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es agarrar esta misma expresión, mira, me la voy a llevar de aquí y para que veas que es exactamente la misma que la otra, ¿vale? Agarrar esta misma expresión y aquí, si tú te fijas, esto de aquí es lo mismo que está aquí. Esta derivada es esta derivada que está aquí. Y la función es esta misma función. ¿Vale? Entonces, simplemente para simplificar la notación, este phi ya lo quito de acá y este phi también lo quito de acá. Y simplemente sé que esta xy se refiere a las coordenadas de la carta que contiene el punto P. ¿Okay? Entonces, en ese punto P, un vector se puede definir de esta manera. Eso es lo único que estoy diciendo, ¿no? Sí queda claro, ¿no, Abraham? Sí. Ok. Bien, vamos al siguiente tema, que es bueno, y en el caso de un... bueno, entonces aquí, como ya es, esta cantidad, digamos, ya es bueno, ya vimos que no depende de la carta, no depende de la carta elegida, pues ahora estos componentes B, yo los puedo ir moviendo
por distintos puntos de la variedad, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos que esto lo hago para cada punto de la variedad y eso definiría el campo vectorial. ¿Ok? Pues en otras palabras, se puede pensar que aunque esta base sería para cada punto de la variedad, o sea, no es la misma, pero pues, digamos, puede tener la misma estructura, ¿ok? Se puede pensar que estos B son los que dependen de los puntos de la variedad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ese sería ya un campo vectorial. Y de la misma manera se puede definir lo que sería un campo vectorial covariante, o es decir, un campo de uniformes. ¿Ok? Exactamente en el mismo sentido, solamente que ahora, en el caso del campo de uniformes, pues necesitamos incluir una notación distinta para las bases de los vectores en el espacio cotangente, ¿no? Que lo vamos a introducir ahorita en un momento. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir otro concepto antes de llegar ahí, que se llama marco móvil. Ok. Bien, entonces, bueno, marco móvil va a ser un subconjunto U de una variedad diferenciable, ¿vale? Va a ser un conjunto de n campos vectoriales linealmente independientes, ¿ok? En el espacio tangente. O sea, digamos que, digamos, un marco móvil en un subconjunto de la variedad, ¿vale? De la variedad, de B, digamos, pues va a ser un conjunto de n campos vectoriales linealmente independientes en el espacio tangente, ¿no? TXB, ¿vale? En cada X que pertenece a la variedad. O bueno, en realidad que depende, que pertenece al conjunto U, que al final es un subconjunto de la variedad, ¿no? En otras palabras, yo tengo aquí mi variedad, tengo un puntito X, ¿vale? Y tengo muchos otros puntitos aquí, como X, todos estos puntitos, y defino aquí un pedazo, y ya no nada más es una, o sea, no es un dominio de una carta, ¿no? Sino ya es un pedazo de la variedad que le estoy llamando igual 1. Entonces, para este X, defino, es decir, encuentro el conjunto de n campos vectoriales, ¿okay? Linealmente independientes, y lo hago así mismo para cada uno de los puntos de este subconjunto de B, ¿no? Entonces, eso sería un marco móvil, ¿ok? Pues digamos que aquí, pues yo tengo muchos vectorcitos, ¿vale? Tengo aquí mi campo vectorial en sí, ¿vale? Aquí tengo todos mis vectorcitos, bla, 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 etcétera, ¿no? Bien, y hay de las variedades que existen, por decir, bueno, el espacio euclidiano, pues es el ejemplo por excelencia, pero hay otras variedades que mencionamos, ¿no? Como son la esfera, los toros, etcétera. Hay una clase de variedades que tienen la propiedad que se llama paralelizable, ¿no? Entonces aquí, bueno, no vamos a discutir mucha técnica al respecto, pero nada más el concepto que se puede discutir. Paralelizable, variedades paralelizables. Entonces, básicamente una variedad paralelizable es aquella que admite un marco global, ¿vale?
es una variedad diferenciable que admite un marco móvil global. O sea, que no solamente es definido para un subconjunto de la variedad, sino para toda la variedad en sí, ¿no? Entonces, claramente hay variedades que garantizan por su geometría, digamos, que cualquier campo vectorial que esté sobre la variedad va a tener un punto, o sea, se va a anular en algún punto el campo vectorial, ¿no? Existen variedades así, entonces esas variedades, por ejemplo, no serían paralelizables, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera, en ese punto en particular donde se anula el campo vectorial, no podríamos encontrar n campos vectoriales linealmente independientes. ¿Alguien de ustedes puede decir algún ejemplo de una variedad que no sea paralelizable? A ver, vamos a ver, Jesús. Voy. Una variedad que no es paralelizable. O sea, a nivel conceptual, ¿no? Piénsalo conceptualmente. Para entender el concepto de variedad paralelizable, se requiere el concepto de marco móvil, ¿vale? Se requiere el concepto de marco móvil y aquí está en pantalla, ¿no? O sea, un marco móvil va a ser un subconjunto, un marco móvil en un subconjunto de la variedad, ¿vale? Es un conjunto de n campos vectoriales linealmente independientes, ¿ok? Entonces, es lo que está aquí en la imagen. Yo tengo aquí, agarro un subconjunto de la variedad, ¿vale? Aquí, este de acá sería un subconjunto de la variedad. Y en cada punto de este subconjunto puedo encontrar n campos vectoriales linealmente independientes, ¿ok? En otras palabras, que agarro cualquier punto X que pertenece a U, y de aquí puedo definir un campo vectorial que tiene o sea, n campos linealmente independientes. En otras palabras, aquí el campo vectorial en ningún punto se puede anular, porque en el vector, o sea, si hubiera un campo vectorial 0, pues ese no sería, no podrías haber encontrado un conjunto de n campos vectoriales linealmente independientes. Entonces, ahora, el concepto de paralelizable nos dice, es una variedad diferenciable que admite un marco móvil global. O sea, donde tú puedes extender esta U a toda la variedad. Entonces, ahora, la pregunta que es de pensar es, dame un ejemplo de una variedad diferenciable que no sea paralelizable, es decir, que no admita un marco móvil global. A ver, se abre la discusión. Lo de el hecho de que no, de que se anule algún campo, me hace pensar quizá en una esfera. Me acuerdo que hay un teorema que se me hizo gracioso porque se llama como la bola de pelos o algo así. Entonces creo que en los polos quizás ahí sí se anula algún campo vectorial y por eso no podríamos paralelizarla. No sé si sea correcto. En efecto, le has dado el clavo, es correcto, y ese es el mejor ejemplo porque pues es algo que vivimos cotidianamente, ¿no? O sea, estamos en una superficie esférica y en efecto la esfera
es una variedad diferenciable no paralelizable, porque, como bien lo has dicho, si yo tengo aquí la esfera, cualquier campo vectorial es una propiedad topológica, de hecho, ¿no? Y me recordó a una clase en teoría electromagnética, en teoría electromagnética 2, pero no fue a ustedes, bueno, obviamente. Fue al grupo de Osma, me parece, que tocó en su momento, porque al último, en ese curso, en la segunda parte, encargamos unos artículos de lectura y uno de los compañeros eligió justamente la prueba del teorema de la bola de pelo, ¿no? Entonces, básicamente el asunto es que tú no puedes peinar, ¿no?, a la esfera. Eso es lo que dice el teorema. Es un teorema de Poincaré. Y es algo bien interesante porque independientemente de la naturaleza del campo vectorial, cualquier campo que tú agarres aquí, ¿vale? Tú puedes desarrollarlo, ¿no? Puede estar dando la vuelta, ¿no? Campo vectorial. Y por aquí puede ser que regrese, ¿no? Pero eventualmente, cuando llegue a uno de los polos, ¡pum!, aquí se va a desaparecer, ¿no? ¿Vale? Y de acá justamente es el hecho de que en este punto, pues tú no vas a poder encontrar un conjunto de n vectores, de n campos vectoriales linealmente independientes. Entonces esta no es paralelizable, ¿no? Y también se dice que la variedad no se puede peinar, ¿no?, digamos. Bien, un ejemplo de una variedad paralelizable, pues es el toro y también el círculo, ¿vale? Este es un ejemplo de una variedad paralelizable. Aquí los vectores se mueven en esta dirección y pues nunca se anulan, ¿vale? Entonces, en este caso igual, tú puedes poner aquí un campo vectorial que le dé la vuelta, ¿no?, y nunca se va a anular. Entonces, siempre vas a poder garantizar encontrar n campos vectoriales independientes que no se anulan. Pero el punto es que en la esfera no lo puedes garantizar eso, ¿no? A ver, permítame un tantito, por favor. Bueno, sí, sí. Bien, entonces ese es el concepto de paralelizable, ¿no? Ya con eso, o sea, es mucho más amplio, ¿no? Técnicamente incluso y todo, pero pues no tenemos tiempo de desarrollar todo eso. Pero yo creo que con eso queda por lo menos la idea. Bien, ahora podemos definir lo que es un comarco, ¿sale? Que sería el análogo al marco natural, pero ahora en cuanto al espacio cotangente, pues ahora lo que vas a tener un comarco es un conjunto de n unoformas linealmente independientes, ¿no? Linealmente independientes en cada x que pertenece a 1. Entonces aquí podemos tener es como un comarco móvil, ¿no? Pero se refiere a las unoformas, o en otras palabras, al espacio cotangente. Y como una cuestión de notación, o sea, en el dominio de la carta coordenada, vamos a especificar, digamos, a las unoformas linealmente independientes de la siguiente forma, ¿no? Digamos que tomamos, es una cuestión de notación, vamos a decir que estas i sale con i igual a 1 hasta n, serían las formas que son linealmente independientes.
Y estas teta i las voy a expresar como unos coeficientes AI J de XJ. ¿Ok? Y esta de acá sería la base natural en el caso de... ¿Sale? O sea, estos de aquí, este conjunto de XJ sería la base natural en TX estrella n. ¿Ok? O sea, es decir, en el espacio cotangente, ¿no? Entonces, este de acá sería un campo vectorial covariante, ¿vale? Porque estas A pueden depender de la posición, ¿no? De cada punto de X en U, ¿no? Entonces, este de acá sería el análogo al campo vectorial en U, digamos, pero este sería el campo de unoformas en U. ¿Ok? Muy bien, entonces, aquí como un dato, si quieren, para que lo vayan relacionando con la física, en la teoría electromagnética, por ejemplo, no sé si ustedes sepan a lo mejor, pero es algo que se va a ver más adelante, en el otro curso. El campo natural para describir los campos electromagnéticos no son E y B, ¿no? Sino que E y B en realidad forman lo que se llama un tensor, un tensor asociado al espacio-tiempo de Minkowski. De hecho, lo vamos a ver en este curso, todos esos detalles. Que es el tensor de Faraday, ¿no? Se llama tensor de Faraday. Y es muy natural describir, digamos, los campos electromagnéticos en términos de una unoforma, ¿vale? Y esa unoforma normalmente se denota por A, ¿ok? Y esa A pues resulta ser justamente A mu por dx mu, ¿no? Donde estas de acá son la base natural, pero en el espacio de Minkowski, ¿ok? Entonces pues sería un campo vectorial de unoformas, ¿ok? Aquí tenemos n de ellos, ¿no? Porque son n linealmente independientes, aquí nada más estoy agarrando uno, pero el punto es que este de aquí es el potencial vectorial o el campo electromagnético. En particular con puedes construir lo que se llama, vamos a definir más adelante, la derivada exterior sobre unoformas. Y la derivada exterior en particular sobre esta forma nos resulta en un medio de d mu a nu menos d nu a mu, ¿vale? Y aquí se puede definir x mu, Weiss x mu, ¿no? Y un medio de esto, de x mu Weiss x mu, que es una forma antisimétrica, es la base, ¿no? Entonces de aquí podemos extraer F mu nu. Estas F mu nu son básicamente los campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, la manera natural de describir los campos electromagnéticos es a través de una forma, ¿no? Del espacio cotangente. ¿No? Es como un ejemplo nada más de motivación. La diferencial de una función, ¿sale? La diferencial, por ejemplo, de una función f que pertenece al espacio de funciones 1 diferenciables, ¿vale? Esa pues es una unoforma, de hecho es una unoforma exacta, se llama, más adelante vamos a ver lo que es una unoforma exacta, pero esa unoforma se denota por df, ¿no? Es muy natural llamarlo de esta manera porque es la diferencial, ¿no? Pero bueno, esto se define como la derivada de f con respecto a xy
dxy, ¿no? Y este es el gradiente, ¿no? Como habíamos visto antes. Y esta dxy en la base natural, digamos, de los campos vectoriales, pues esto de acá es simplemente derivada de f con respecto a xy, zeta i, ¿no? Y aquí, fíjense, se está haciendo el abuso de notación para no denotar aquí el f sub phi, ¿no? Porque al final de cuentas, como les decía, esas funciones f sub phi son las con las que únicamente trabajamos en cada carta. No trabajamos con la función f, ¿no? Que vale la variedad en los reales, sino solamente con la f con posición f inversa. Entonces, para no andar acarreándole el phi en todos lados, simplemente lo ignoramos. Porque al final de cuentas esa es la función con la que vamos a trabajar, no con la otra. ¿Sale? Entonces ya para terminar, yo creo que aquí le vamos a dejar y nuevamente no llegamos a tensores. ¿Sale? Para terminar, déjenme mostrar algo. Bueno, estas derivadas también se les llama, tiene un nombre que se llama derivadas FAF. Derivadas FAF. ¿Ok? Bien. Ya nada más para terminar esta sección, y yo creo que ahí le dejamos, como les digo. El marco dual al marco, al comarco, pues es el conjunto de campos vectoriales, ¿no? Que es que son linealmente independientes, ¿no? Que vimos arriba. ¿Ok? Entonces, que cumplen con esta propiedad, ¿no? De teta i sobre EJ es igual a delta IJ. ¿Okay? O bien, en otras palabras, ya sabemos que el marco dual, el EJ lo puedo identificar con la derivada J, y en el marco codual, en el comarco, esto lo identifico con dxy. De tal manera que tengo esta relación dxy, ¿vale? Que es una forma actuando sobre los vectores de J, es lo mismo que delta IJ. Y esta es la manera en cómo nos movemos de el marco al comarco y viceversa. ¿Okay? Entonces, de esta manera, terminamos diciendo que si yo tengo una unoforma, digamos, omega, la unoforma va del espacio, toma valores, bueno, o toma elementos, digamos, del espacio tangente. Nuevamente aquí voy a usar mejor la notación de M para la variedad, y lo mando a los reales, ¿no? En el sentido de que yo agarro un omega, tomo un campo vectorial, B, y este de acá pertenece a los reales. Y uno puede demostrar, como lo hicimos en el caso de vectores, ¿vale? Que omega B es independiente de la carta. ¿Vale? De la carta. Entonces, y hago énfasis en esto de la independencia de la carta porque creo que en alguno de los ejercicios te piden demostrar cierta independencia de cartas, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí le vamos a dejar por hoy. Y entran sus intervenciones. Sí, no logramos llegar a los, ¿cómo se llama? A los sensores. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver el lunes. A ver, vamos a empezar con, así rápidamente, de 2 minutos nada más de intervención. Empezando con Abraham. Lo que he aprendido, por ejemplo, del inicio, es
eh, se hacen muchas relaciones entre los espacios. Tenemos la variedad, que es lo que estamos trabajando, y a partir de ahí van surgiendo cosas. Por ejemplo, tenemos lo de la carta y ya aparecen los espacios euclidianos. Y vimos lo del homeomorfismo y el dipomorfismo. Ya luego vi que junta otro espacio, otra variedad que diga, y ya vimos mapeos. Entonces me parece curioso esta parte de que algunas funciones luego dependen de otras y se van pasando sus propiedades. Y por último, digamos, el último que hemos visto, el espacio tangente y el espacio cotangente. Aquí ya me parece más interesante porque hay más, se abre los conceptos, el panorama, y tienen que haber temas de más de cálculo, incluso de tensores. Y también me parece interesante lo que dice que en la física hay vectores que son invariantes o variantes, creo que había dicho, que no cambian con el marco de referencia. Y sería eso. Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? Francisco. Sí, pues prácticamente lo que dice Abraham, y yo creo que la complejidad del curso, al menos en este repaso, es reforzar o tener presente el cálculo multivariable, al menos hasta derivación, que muchas cosas vienen de ahí. Por ejemplo, quería hacerle una pregunta del problema 1 de la tarea de relatividad. Sí. En el PDF que envió, pues viene, ¿no? Pero yo también estaba leyendo el PDF que mandó de las notas. Y ahí Sí, mismo viene como ejercicio ese sí, problema. sí, Pero sí. viene una pista, y esa pista realmente no sé en qué Bien. puede ayudar. Es como ¿Viene que, qué? Ah, una pista. sí. Sí, sí, sí. Probablemente creo que lo que me falta va a ser volver a repasar mucho cálculo de variedades, no sé, RN. Sí, bueno, ahí, sí, yo también creo que esa pista que pone ahí, Ivonne Choques Brujat, es, un poco confusa, yo creo, pero sospecho que a lo que se refiere es Ajá, que como la función f tiene que ser una función biyectiva, ¿vale? sí, Entonces, quiere decir que f con posición f inversa es básicamente el operador 1, ¿no? la identidad. La identidad. Entonces, claramente, pues la identidad no depende de ningún punto de la posición. Entonces, por eso toma la derivada de esa composición, pero como si fuera operador, digamos, pues es 1, es 0, perdón. Sí, y Pero estoy es un poco intentando. confuso, ¿no? Porque, pues en realidad, si tú ya lo aplicas, si aplicas f con posición f inverso sobre x, pues eso te vuelve a dar x, ¿sale? Y Sí, entonces, si tú derivas eso, ahí sí ya te da 1, no te da 0. ajá. Ese es nada más el ejemplo. Y intenté rastrear esto, o sea, a ver si hay un teoremita en RN acerca de mis notas de la clase cuando la llevé. Y no encontré nada, así que empecé a investigar por mi cuenta. Y pues, a lo mejor por eso me he atrasado un poquito y no les sigo el ritmo a estas clases. Sí, al 100. Ese es mi comentario. Ok. A ver, Jesús. O si no, Rubén. Ah, Ah, perdón.
Perdón, es que mi mouse está fallando y no agarró. Ah, ok. Bueno, se me hizo curioso lo de la pregunta y me quedé pensando un poco más con lo de la esfera, porque así con lo que habían dicho no me había quedado tan claro. Y creo que también tiene que ver con que estos campos vectoriales que estamos tratando en los marcadores móviles son LI, pero en esfera no, ¿no? Vuelven a aparecer varios que podrían hacer campos vectoriales para este punto, ¿no? En los polos, según lo que estaba viendo. A ver, ¿cómo otra vez? Ya, tenemos por definición de Ajá. marco móvil Ah, que sí, tenemos que esos campos vectoriales tienen que ser linealmente independientes. en cada punto, ¿no? Ajá, pero así como dijo mi compañero, bueno, habló sobre el teorema de la bola de pelos, cosa que creo que ya Sí. había escuchado, pero no tengo en mente qué decía. Pero Les voy también, a mandar el artículo, lo voy a subir para que lo vean como algo extra si quieren en el curso, ahí en Edúcate. En principio es un artículo que pueden leer porque solamente se requiere el cálculo vectorial de RN, ¿no? ok, Este, lo pueden checar ahí, ese de bola de pelos, pero bueno, el punto es que eh, tú puedes, sí, en el norte puede ser que haya un campo vectorial distinto de cero. El punto es de que si tú sigues el campo vectorial, en algún punto se va a anular, ¿no? Necesariamente. Eso es lo que te dice el teorema, ¿no? Y entonces, como se anula, pues no puedes definirlo globalmente, ¿no? Entonces, si no se define globalmente, por eso no es paralelizable. ok. ¿Ok? No tiene nada que ver con que en este punto haya más campos vectoriales, donde en los puntos de los polos podemos trazar varios y ya no necesariamente serían linealmente independientes. No, más bien tiene que ver con que el campo se anula, pues. Y entonces, como se anula, pues no puedes definir n campos linealmente independientes. Ok. Ok, finalmente, Rubén, ¿algún comentario? ¿Algo de lo que has aprendido? Sí, bueno, hoy me pareció bastante interesante esto de los espacios tangentes, ¿no? Que en cada punto podemos definir un espacio, o que para cada punto podemos definir un espacio tangente más bonito. Tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando hablamos del marco natural, Sí. sobreentiendo que que ese marco es único, pero por ejemplo no logro ver exactamente el por qué. Bueno, no es único, más bien se puede definir para cada punto. Pero si gustan, lo platicamos el lunes porque lo que había movido de la una ahorita, ya llegó. Ah, ok, Tal, vale. bueno, Que tengan perfecto. buena tarde. Igual. Vale. Nos vemos, Bueno, cuídense. bye. Gracias. Voy a mover la fecha de entrega de la tarea para que no se preocupen. Ah, bueno, sí, Gracias. gracias. Sí, sí.